La investigación en la que participamos forma parte del capítulo del libro titulado Desafío de las mujeres, trabajos, cuidados, uso del tiempo y salud emocional durante el COVID-19. Estos son algunos de los elementos que vamos a analizar en esta explicación. Introducción, marco teórico, metodología, resultados, conclusiones y nuestros datos de contacto. La introducción tiene como objetivo general analizar las principales actividades que realizan las mujeres durante la cuarentena del COVID-19, asociadas al trabajo, cuidados de los demás, uso del tiempo y salud emocional. Retos del COVID-19. Los retos a los que se enfrentan las personas ante una pandemia se caracterizan por sentirse fuera de control de todo aquello que les impide tener una vida normal. El encierro ha multiplicado las tareas de la vida diaria y con él los esfuerzos por mantener la cordura para afrontar la incertidumbre que trae una pandemia. Hombres y mujeres viven la pandemia, sin embargo, reconociendo el escenario de violencia y desigualdad hacia las mujeres, es pertinente reconocer cómo lo están viviendo. Derivado de la decisión de mantener a la familia a salvo durante la cuarentena, las mujeres recuperan un papel único en esta situación particular. Son ellas las que históricamente han tenido la responsabilidad de mantener un hogar libre de riesgos y con la responsabilidad de cuidar a los niños, los enfermos y los ancianos. Alimentar, limpiar la casa, atender las tareas escolares son ejemplos de actividades que se suman a las mujeres, además del rol laboral, que ahora realizan desde casa con el llamado home office o homeschooling. Aquí, esta realidad que asumen y viven las mujeres es objeto de esta investigación, que se ha visto acentuada por una situación nunca antes vivida, la pandemia y el encierro voluntario por COVID. De tal forma que la investigación la titulamos Rol de la mujer en contextos laborales, académicos, industriales y de actividades no remuneradas. Los temas que se abordan en esta investigación es la conciliación de la vida laboral y familiar, la cultura digital, ocio y entretenimiento, y la salud y bienestar emocional. Entre las palabras claves encontramos labores domésticas, el COVID, mujeres, trabajo en línea. Esta investigación es relevante porque hay expresiones que se manifiestan sobre el estado mental y físico de quienes han atendido las recomendaciones del gobierno federal y estatal de quedarse en casa. Con esto, las mujeres que tienen roles laborales se vuelven impensables. No tienen tiempo para publicar artículos o generar sinergias colaborativas para incidir en la ciencia, la tecnología y la innovación, porque no hay tiempo suficiente para atender otros roles relevantes en la vida familiar. El valor añadido de esta publicación es de hacer un proceso reflexivo de su entorno y su situación actual, poder ser el medio para hacer tangible la necesidad de compartir tareas, para mostrar a la sociedad que no se trata de minimizar una realidad que enfrentan las mujeres mexicanas, particularmente en el estado de Querétaro. Torre Muñoz y otros señalan que se debe prestar especial atención al bienestar de la salud mental de los trabajadores de la salud, particularmente de las mujeres y enfermeras que tratan en primera línea a pacientes con COVID-19. Es un momento de enseñanza. El caos y la incertidumbre exigen profesionalismo, altruismo, calidad y seguridad. Entre los temas destacados en este marco teórico está la brecha de género, el rol de las mujeres en contextos laborales, académicos, industriales y de actividades no remuneradas, la conciliación de la vida laboral y familiar y la cultura digital con respecto al ocio y al entretenimiento. Con respecto al marco metodológico, podemos encontrar que esta es una investigación mixta predominantemente cuantitativa.
El alcance es descriptivo y correlacional. El tipo de investigación no experimental y transversal. El muestreo fue probabilístico por racimos, es decir, el sexo, la edad y la ocupación fueron las principales características y además obligadas para ser consideradas y procesar la información. Las variables que atendimos, trabajo, cuidado de la familia, uso del tiempo y estado de la salud emocional en tiempos de pandemia. Es importante indicar que se validó un instrumento de unas investigadoras argentinas que dieron la autorización para poderlo aplicar en un contexto mexicano. Se utilizó el Google Forms como una forma de aplicar ese instrumento y a través de dos vías importantes de comunicación, que fue el WhatsApp con características específicas, identificando grupo de mujeres relacionadas con el trabajo, con la familia y con las amistades de ese círculo cercano de contacto. El Facebook fue la otra vía de comunicación en donde se identificaron o se asociaba con mujeres y madres investigadoras, mujeres científicas, grupos con intereses por la investigación y en perfiles de las autoras de este documento. La delimitación del tiempo de respuesta fue de tan solo una semana. Cerrado ese tiempo, se capturó un total de 260 respuestas. Cabe señalar que las respuestas se fueron acumulando conforme avanzaba el tiempo, pero en los primeros 3 días el resultado y respuesta fue sorprendente. Con respecto a los objetivos particulares específicos, es distinguir los trabajos que realizan las mujeres durante la cuarentena en casa y el rol laboral que desarrollan desde casa. Comparar el uso del tiempo y las actividades que realizan, esquematizar las principales emociones que expresan las mujeres al reflexionar sobre el trabajo, los cuidados y el uso del tiempo. El análisis de resultados desde los datos cuantitativos se hizo a través del SPSS y del Tableau. Y los datos cualitativos se utilizó la herramienta Voyant Tools para hacer el análisis textual. Algunos de los resultados más relevantes. Con respecto a los aspectos demográficos, el 46.54% de las mujeres dijeron tener un trabajo formal. El 13.46% tenían un trabajo formal, pero les bajaron el sueldo debido a la pandemia. El 12.69% reportaron ser amas de casa. El 6.92% en ese momento se encontraban sin empleo. Y el 4.23% de las mujeres reportaron estar jubiladas y pensionadas. La edad promedio de las 260 mujeres, 42 años de edad. Con respecto a su nivel de estudios, el 41.54% dijeron tener un posgrado concluido. El 33.08% terminó la universidad y el 10.38% una licenciatura trunca. Con respecto a las preguntas abiertas, se destacan las palabras que más común repitieron. El cuidado, la limpieza, ayudar a otros en actividades escolares, barrer, lavar, los niños, el jardín. Cuando se les preguntó quiénes son los que más ayuda reciben en casa, indicaron que su esposo, los hijos, las mamás, la empleada doméstica, la hija. Actividades que realizaban con respecto al ocio, ejercicio, leer, ver televisión, ver películas, estar atentas a las redes sociales. Horas que dedican al trabajo en línea, entre 3 y 5 horas lo indicaron el 37.94% de las mujeres. Entre 5 y 7 horas, 19.76%. Entre 7 y 9 horas de trabajo en línea, el 15.42%. Entre 9 y 11 horas, 8.7%. Más de 11 horas, el 2.77%, y no realizaba trabajo en línea, 15.42%. Esto, si se compara con las horas dedicadas al cuidado de otras personas, vemos que de sus 24 horas, el tiempo en hacer trabajo en línea y en el cuidado de otras personas representa el 100%. Entre 3 y 5 horas, el 33.97%. Entre 5 y 7 horas, el 22.14% de las mujeres. Entre 7 y 9 horas, 11.83%. Más de 11 horas, 22.52%. Y entre 9 y 11 horas, 9.54%.
alcanzamos a ver que el trabajo dedicado no solo a sus labores cotidianas, laborales, familiares, de ocio y de descanso, se ven saturadas debido a la pandemia y al fenómeno de estar encerradas en casa. Con respecto a las conclusiones, es importante señalar que en la hipótesis de investigación se indicaba que las mujeres realizan las mismas labores antes y durante la cuarentena. Su percepción del uso del tiempo no se modifica. De ahí que la hipótesis central de investigación es aceptada, dado que los ítems relacionados con esta premisa arrojaron elementos que refuerzan lo indicado. Es el caso de las horas por día para dormir de las 260 mujeres encuestadas. El 59.23% mencionaron dormir entre 5 y 7 horas en promedio diario. El 31.15% de las mujeres entre 7 y 9 horas diarias. El 7.31% duerme entre 5 y 3 horas y más de 9 horas el 2%. Con respecto a la percepción de sentir trabajar más o menos durante la cuarentena, las respuestas indicaron que el 4.23% trabaja menos, mientras que el 48.08% trabaja más. En las horas dedicadas para el trabajo online indicaron el 36.15% hacerlo entre 3 y 5 horas al día, 19.23% entre 5 y 7, 15% no realizan trabajos online y solo el 2.7% dedican más de 11 horas al día el trabajo en línea. En conclusión, las mujeres durante la cuarentena no incrementaron sus actividades en línea, únicamente identificaron que durante la cuarentena realizaron actividades relacionadas con el ocio, descanso y desarrollo de nuevas habilidades, lo que antes de la cuarentena no habrían podido realizar. La hipótesis nula indica que las mujeres no realizan las mismas labores antes de la cuarentena, quieren una mayor carga de trabajo durante la cuarentena. Del análisis de todos los ítems se rechaza la hipótesis nula. La actividad durante la cuarentena no reflejó un cambio de hábitos, no incrementó el trabajo a pesar de realizarlo en línea, no modificó las horas de sueño con respecto a la situación antes de la pandemia. Ese es un elemento para reflexionar, dado que antes y después realizan las mismas actividades. Una saturación de actividades del hogar, de la actividad laboral y muy poco al entretenimiento y al ocio. La investigación, la hipótesis alterna, las mujeres indican que antes de la cuarentena no consideraban el trabajo doméstico y el cuidado de la familia como actividad laboral. Durante la cuarentena lo perciben diferente. La hipótesis alterna arrojó un dato relevante en donde las mujeres, a partir de la aplicación de la encuesta, realizaron un ejercicio de reflexión con respecto al trabajo doméstico, en donde el 53.08% consideraron no cambiar su percepción sobre el trabajo doméstico o bien la labor de las amas de casa. El 41.15% señalaron cambiar la idea de labor que las mujeres dedican al hogar. Son igual de necesarias y poco reconocidas como un trabajo real y formal, con la gran diferencia de no ser remuneradas como una actividad. El 5.77% no tuvo ninguna opinión al respecto. Se destacan aspectos en estos resultados como dejar de ser maestra, dejar de ser madre. Las actividades de cuidado que están en manos de las mujeres en la cotidianidad, como estas labores son tradicionalmente asumidas, se les suma la gran labor de sustituir a las y los profesores quienes han optado, en el mejor de los casos, dar clases en línea, adoptar actividades vía WhatsApp, correo, Zoom u otras plataformas, el seguimiento, la entrega de tareas, imprimir, escanear, estar al pendiente de reuniones de padres de familia o madres de familia en tiempos de pandemia. Resulta desgastante para las mujeres que tienen hijos en educación básica. Otro elemento es la responsabilidad de limpieza doméstica. Limpiar, cocinar y barrer son actividades que diariamente las familias mexicanas realizan, casi siempre bajo la dirección de una mujer. Entre las personas que colaboran en las tareas son el esposo y las parejas, quienes tienen un papel secundario. Sin embargo, son mencionados como un apoyo para mantener el hogar. Que si era una actividad que se realizaba con frecuencia, esta se agudizó por las medidas sanitarias y recomendaciones nacionales sobre desinfección de áreas de uso diario.
Algunas mujeres identificaron que entre las actividades que se quiere dejar de hacer una vez que termine la cuarentena son las labores domésticas. Ellas cuentan con apoyo de otras mujeres, una actividad que precariza laboralmente con mayor contundencia a las mujeres, quienes no cuentan con seguridad laboral, fondos de ahorro ni ningún tipo de prestaciones. Y finalmente, con respecto a la salud emocional, se observó que el estado de ánimo que prevalece en sentirse tensa, con cansancio, con pesadez y con algo de dolor, es lo que se asocia a la salud mental no equilibrada. Estar en una situación de encierro genera más vulnerabilidad emocional que el hecho de realizar una actividad fuera de casa, como en la cotidianidad la realizaba. Algunos de los comentarios que se rescatan en este análisis. Este periodo de confinamiento me ha permitido ver mi existencia desde otro ángulo y dar paso a cambios que no me había atrevido a llevar a cabo. Gracias por leernos y por reflejar lo que sentimos. Extraño mucho estar con mis seres queridos y me siento con mucha incertidumbre para el futuro. Me resulta muy satisfactorio que se pongan estos resultados de los trabajos invisibles de las mujeres en cuarentena. Mejor sería sin ella en la vida diaria. Contestar las preguntas fue una oportunidad de reflexión para mí. El ocio es un gran tema para el que nadie tiene entrenamiento. Y las tareas excesivas estresan a los niños, a los papás, y no estoy segura que los maestros puedan revisar tantas. Son algunos de los elementos que recogimos en este ejercicio investigativo. Les damos las gracias por su atención. Quienes colaboraron en esta investigación: la doctora Ileana Cruz Sánchez del CIDED, la doctorante Janet Jubera Ábalos de la Universidad Autónoma de Querétaro y una servidora, la doctora Cintia Peña Estrada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Aquí están nuestros datos de contacto. Les agradecemos nuevamente su atención.